Lo primero, dar las gracias por haber afrontado las inclemencias meteorológicas toledanas, una tarde como hoy de frío, lluvia y horror. Y dar las gracias sobre todo a Mónica y a Blanca, claro. A Mónica porque es amiga mía hace muchos años, porque hacía mucho tiempo que no venía a Toledo, desde el primer congreso joven que hicimos ya hace mucho. Estamos a punto de acabar la segunda legislatura, o sea que esto ha llovido bastante. Y yo me enorgullezco de decir que es amiga mía, que somos amigos, hemos mantenido el contacto todo este tiempo. Y, y bueno, pues cuando y hemos trabajado también, recuerdo cuando hiciste la baraja de cartas que entregamos aquella vez a los jóvenes residentes que empezaban y demás, que fue bastante bonita. Y bueno, simplemente deciros que cuando hablamos Mónica y yo y vi que habíais sacado Blanca y tú este libro tan chulo, pues la verdad es que me gustó muchísimo la idea. Yo creo que la salud mental, en mi opinión, oscila peligrosamente, diría yo, entre el sobrediagnóstico y sobretratamiento y también entre el olvido y la indiferencia, ¿no? Entonces creo que tener unas pautas de saber de qué estamos hablando y saber cuál es la realidad, ¿no? Y que los problemas que puede afrontar la gente que tiene problemas auténticos de salud mental es súper importante precisamente para que no caigamos ni en un extremo ni en el otro, y mantengamos en el equilibrio, que es lo más difícil en esta vida, por otro lado, ¿vale? Y luego, pues, la fórmula esta de infografías que habéis hecho tan bonita, que me parece extraordinariamente didáctica. Ya hemos hablado muchas veces de lo didáctico que es los dibujos, La medicina gráfica. la medicina gráfica, de la que tú eres un ejemplo, ¿no? Y que hay cosas tan chulas, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias de verdad, Mónica, por venir, estoy encantado. Gracias, Blanca, por conectarte, creo que son las 12 menos 20, ¿no? Allí más o menos. Unos 20, sí. Vale, pues muchísimas gracias por este ratito. Yo os dejo, os doy la palabra y adelante, ¿vale? Muchas gracias, Raúl. Pues Blanca, como tú tienes, sí que tienes ahí el horario, los minutillos que puedes estar con nosotros, yo te cedo la palabra y luego yo ya me meto a ello. Así que muchísimas gracias por haberte conectado. Es un lujo hacerlo a medias contigo. Ningún problema, eso es que me encanta esto. Pues nada, solo contaros un poquito de Mónica y yo escribimos el libro Salud Mental a Colores y os voy a contar un poquito la historia del libro. Un poco empezando por mí. Yo soy médico psiquiatra, me formé en el Hospital 12 de Octubre, muy cerca de vosotros, en Madrid. Después, en aquella época teníamos una rotación externa y conseguí una financiación de la Sociedad Nacional Española de Psiquiatría para irme primero a Suiza y luego a Inglaterra, y ahí terminé la residencia en el Instituto de Psiquiatría en Maudsley, en Londres. Después trabajé 7 años en Inglaterra, que es un poco el nexo en común con Mónica, que también tiene una gran experiencia en el Sistema Nacional de Salud inglés. Y después me fui primero a una clínica privada en el Caribe y finalmente acabé en Canadá, donde estoy trabajando en la Universidad de Toronto. Soy profesora allí. Y además trabajo en el hospital Women's College Hospital aquí en Toronto, que es una institución muy interesante porque es el primer hospital que permitió a mujeres médicos trabajar en Canadá, por eso se llama Women's College. Y bueno, un poquito cómo empezó este libro. Empieza porque en principio me hospitalizó era parte de la campaña para hacer que gente que no hablara inglés se vacunara durante el COVID, y por eso me contactaron para hacer un poquito de propaganda en español. Y mediante esa conexión me conectaron con una radio comunitaria que primariamente trabaja con personas que no hablan inglés como primera lengua, y primeramente es español, la lengua en la que ellos trabajan. Y esto con el tiempo se convirtió en un programa de radio que se llama Hablemos de Salud Mental, que hago con una periodista mexicana que se llama Silvia Béjar. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que uno de los problemas de hablar a la comunidad hispana en Norteamérica es que el nivel cultural es muy diferente. Es decir, hay gente de países donde emigran con una licenciatura universitaria y gente que no ha logrado aprender a leer y a escribir en su propia lengua. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esta es la audiencia a la que nosotros estamos dedicando el programa, un poco cambian nuestras perspectivas, y una de ellas es hacer la información más accesible. Desgraciadamente, hay muchísima información en inglés sobre salud mental, pero en español, aunque hay muchas instituciones que ponen información,
hay también mucha información falsa. Entonces, como en el programa la gente nos puede hacer preguntas, nos damos cuenta de que hay mucha información falsa y que tenemos que hacer algo. Entonces, cuando contactamos con Mónica, le ofrecemos que nos haga una infografía de cada programa del que hacemos. Y esto se pone en Twitter y además se pone en la página web del programa para que la gente lo pueda ver como un pequeño resumen gráfico. Y así conseguimos captar a personas que a lo mejor su nivel de escribir español es más bajo, pero que se sienten más cercanas mediante los dibujos. Entonces, es el poder de la ilustración para mandar mensajes que son complejos a veces sobre salud mental. Y como tenemos más de 100 programas, en estos momentos 30 son accesibles en el app de la radio, se llama CHHA 1610 AM. Se puede descargar en todo el mundo. Y también tenemos un streaming live en la página web. Y aquí en Toronto se puede escuchar como una radio normal, aproximadamente 100 kilómetros alrededor de Toronto. Entonces, lo bonito de esto es que recibimos preguntas de todo el mundo. Entonces, recibimos preguntas de Argentina y de Perú y de Chile, porque se puede ver en streaming live. Y esto nos ayuda a hacer, pues, a decidir los temas del programa. Respecto al libro, pues el libro no hubiese podido salir sin el apoyo de la Sociedad Nacional de Psiquiatría de España, que nos financió enteramente la primera impresión. Y es quizás importante decir que esto no tenemos un ánimo de lucro. Entonces, todo el dinero que se hace de las personas que compran el libro, pues va a una impresión del libro y yo lo regalo aquí a las sociedades con las que trabajo. Trabajo mucho con refugiados hispanohablantes. Y bueno, es un poco una labor de amor por parte de Mónica y mío. Y el programa nosotros lo continuamos y continuaremos haciendo más infografías. De hecho, ya hemos hecho la primera de este año, que eran cómo empezar el año con un bienestar en salud mental. Y quizás en el futuro tengamos más libros, no lo sé. Me gustaría decir que tenemos una encuesta al final del libro. Tenemos un código QR y preguntamos a la gente qué le parece el libro y qué cosas podemos cambiar y qué cosas quieren que hablemos. Tenemos en estos momentos 15 respuestas solo, entonces me gustaría mucho tener 30, ese es mi siguiente objetivo. Si alguno de vosotros quiere rellenar la encuesta, por favor hágalo. Y en estos momentos los resultados de la encuesta nos dicen lo siguiente: de las 15 personas, la mayoría eran profesionales de la salud. La mayoría piensan que el libro, pues nosotros le decimos, nos das una marca entre 0 y 10, la mayoría está entre 7 y 10, o sea que les gusta. Y respecto cómo utilizan el libro, la mayoría lo utilizan para hablar con otras personas de salud mental, que es exactamente lo que nosotros queremos. Estamos muy contentos de que además entre las personas que no son profesionales de la salud tenemos muchos maestros, mucha gente de la educación y que ellos utilizan este libro para hablar con sus alumnos. A mí eso me parece muy, muy importante. Y también tenemos un pequeño porcentaje que lo ha utilizado para hablar con otras personas de su familia sobre salud mental en general. También un tema muy, muy interesante porque queremos que esto se utilice en el día a día. En el día a día. Y también muy ilusionadas, Mónica y yo, de decir que tenemos personas que están trabajando con damnificados de las inundaciones de Valencia y que utilizan el libro para transmitir mensajes sobre trauma, sobre salud mental, sobre bienestar. Así que me gustaría, pues eso, que todo el mundo, por favor, se haga la encuesta una vez que lea el libro y que sean honestos en su feedback. Nosotros aceptamos todo y este feedback nos ayuda a nosotros a, bueno, planear nuevos programas de radio, así como nuevos libros. No sé, Mónica, si me he dejado algo. Muchísimas gracias por sacar el tiempo, porque es mala hora para ti y no, me parece que has hecho una aportación buenísima. Yo ahora ya voy a contar un poco las generalidades del libro y explicar un poco sobre los dibujos y tal. Así que Muchas esta gracias. actualización y sobre todo la parte tuya personal me encanta y sobre todo con ese fondo que tienes detrás. Es un Esto es gusto. esta mañana, Toronto, a las 9 de la mañana. Tenemos 10 centímetros de nieve, Madre mía. menos 2 grados, que no está mal para esta época del año. Es Aquí mucho está peor. lloviendo, ¿eh? Está lloviendo bastante en Toledo, así que. Bueno, Bueno, esto es lo que hay, Blanca, es invierno. muchísimas gracias, un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Seguimos trabajando juntos. Encantada. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, pues
Como veis, esta es la primera peculiaridad del libro, que es un libro, yo no hago más que decir que es un libro muy siglo XXI, que es un libro que nace de dos autoras que vivimos en lados opuestos del mundo, que en un momento dado nos cruzamos en Inglaterra pero no nos conocimos, y que bueno, que se ha trabajado todo de una forma remota y, bueno, muy satisfactorio, ¿no? Que tienes esa sensación de que estás haciendo algo que es válido para la sociedad, trabajando con una persona que está, pues eso, tan cerca y tan lejos a la vez. Bueno, pues os voy a contar un poquito sobre este libro, os voy a contar, y lo he organizado la información de esta manera, un poco de quiénes somos, aunque ya hemos tenido la suerte de contar con Blanca, que ya se ha dicho un poco cuál es quién es Blanca Bolea, por qué nos ha parecido necesario que haya un libro así, quién es el target, a quién va dirigido este libro, y luego un poco de su historia, cómo nació, cómo ha crecido, cuáles son los contenidos del libro y un poco cómo he trabajado la parte gráfica. A Blanca, bueno, pues ya la habéis visto, Blanca se formó en Zaragoza, después en el 12 de octubre y luego os he hablado ya. Aquí tenía un vídeo y por si acaso ella no conseguía. Vale. Y esta soy yo, que bueno, pues los que estáis en la sala, yo creo que mayoritariamente me conocéis, incluso algunos me queréis mucho, así que es un gusto estar aquí hoy. Por cierto, tendría que haber empezado de la forma que se empieza, dando las gracias, Raúl, a ti personalmente y al colegio. Es un gusto estar aquí. Además, aunque yo tengo muy poco que ver con Toledo, pero uno siempre se dice que uno no es de donde nace, sino donde entierra a sus muertos. Así que yo pues soy 100% de Toledo. Así que venir a Toledo siempre es venir a casa de alguna manera. Bueno, pues yo soy médico de urgencias de formación y trabajo, pero hace unos años que me dedico exclusivamente a hacer medicina de la comunicación. Y me dedico pues a crear material divulgativo mío propio a través de colaboraciones o a partir de ideas propias, y también promuevo lo que es el concepto de la medicina gráfica, que es a otra gente que se dedica a crear cómics, novelas gráficas y a poner en valor esto como una herramienta de comunicación en el medio sanitario. Bueno, pues tengo varias publicaciones, Conciencia Médica, Menopause Comic Treatment. Bueno, pues me hace particular ilusión porque este libro, del que soy coautora con otro grupo de autoras, bueno, pues hemos ganado un premio Eisner, que es un poco como los Oscars de los cómics. El proyecto Ser Médico, que es la baraja a la que se refería Raúl, y Salud Mental a Colores, que es el libro del que hablamos. ¿Por qué nos ha parecido necesario seguir adelante con este proyecto que era de radio inicialmente y acabar con un libro? Pues porque pensamos que la sociedad ahora mismo tiene dos problemas que son opuestos. Por un lado es como una especie de moda, el problema de salud mental. Cuando uno oye a famosos hablando de problemas de salud mental, parece como que tener un psicólogo o un psiquiatra es como parte de la normalidad y no es parte de la normalidad estadística, ¿no? Por otro lado está todavía pues ese estigma importante que tiene la salud mental. Entonces pasamos por el yo tengo psicólogo, mi psicólogo dice mi psiquiatra, a yo tengo una enfermedad mental pero no hablo de ella. Y luego sabemos además pues, que hay un aumento de la incidencia y la prevalencia de los problemas de salud mental, específicamente a partir además de la pandemia. Ha aumentado. Entonces, bueno, pues hablar de salud mental yo creo que es un momento histórico buenísimo y es un momento perfecto para crear material para hablar de salud mental. Nos parece tan importante como recordatorio en el libro que la gente considere que, aunque el libro está lleno de problemas de salud mental, la mayoría de la gente lo que tiene son problemas, pero no de salud mental. Y bueno, hay una frase, esta es una copia de una de las primeras páginas que he recortado para simplificarlo, pero que el mensaje es este: la vida es un viaje lleno de altibajos y emociones. Y la inmensa mayoría de esto, ¿no? de estas veces, son dilemas y desafíos propios del ser humano y han de ser asumidos como parte de la normalidad, no como problema de salud mental. Y bueno, es un momento complejo para la salud mental, eso lo tenemos claro. También lo tienen claro desde la Sociedad Española de Salud Mental y Psiquiatría, o Psiquiatría y Salud Mental, que nos abrieron las puertas al proyecto, porque entienden también de esta necesidad, de esta situación casi dicotómica, ¿no? que vivimos. Y bueno, pues en el prólogo que nos hizo Manuel Martín, que me dio permiso para caricaturizar, le hizo mucha gracia, bueno, pues decía que efectivamente, ¿no? que es un área ahora mismo lleno de errores y que por eso es tan importante el crear un material que llegue a cualquiera, no solo al profesional, sino también a la gente. ¿A quién va dirigido? Pues creemos que va dirigido a, digamos, 4 grupos. Un grupo en el cual entramos todos,
que es El ciudadano medio. El ciudadano medio es un libro que está hecho con muchos dibujos, con textos muy cortos, muy sencillos. Inicialmente, las infografías iniciales eran, como Blanca ha explicado, para personas con un nivel cultural muy bajo, con problemas de idioma, viviendo en una cultura que no era la suya, pero que es perfectamente aplicable a cualquier persona, porque estamos hablando sin términos médicos de algo que son problemas médicos, ¿no? O en su mayoría. Nos parece muy importante también en el medio educativo. Este libro sería perfecto en las bibliotecas de todos los colegios, primero para que los profes entiendan a esos alumnos con problemas de salud mental y también para que entiendan los problemas que esos alumnos pueden estar viviendo en su casa. La abuelita que tiene demencia o el padre que tiene una enfermedad bipolar, es decir, esa enfermedad que nos rodea, ¿no? Este libro obviamente se puede hacer de cualquier problema de salud, pero en este caso problemas de salud mental son a veces más complejos. Entonces nos parece que el mundo de la educación es importante. El mundo de la información, divulgadores y periodistas, impresionante la importancia porque ahora cada vez que hay un problema de violencia inmediatamente sale a la palestra que si tenía un problema de salud mental, que a veces sí, pero a veces no. Entonces nos parece también importante que ese periodista que está dando esa noticia entienda de qué está hablando, ¿no? Y por último, y más importante, a los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, no para que aprendan, yo no creo que va a haber ningún médico, probablemente ninguna enfermera, ningún farmacéutico que vaya a aprender muchas cosas nuevas de este libro. Lo que hacemos es dotar al profesional de un material para utilizar en consulta, para explicar y sobre todo para abrir conversación. Y un material que pueda entregar. Y de hecho, bueno, hemos hecho una cosa muy inusual. En la primera página del libro, en la contraportada, donde todos los libros pone protegidos los derechos, derechos de autor, bla, 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 casi como amenazante, ¿no? De no copien nada, que esto es ilegal, porque lo es. Nosotras hemos hecho todo lo contrario, hemos dicho, aquí están las infografías, usadlas, simplemente no las cambies. Entonces, nuestra idea es que estas infografías se fotocopien, se escaneen, se hagan fotografías de ellas y que los profesionales las utilicen para lo que necesiten, ¿no? Me están llegando peticiones, oye, doy clase a las enfermeras de no sé qué puedo. Por supuesto, una matrona el otro día me decía, pues es que doy clases de salud mental perinatal. Me viene fenomenal porque tocamos la depresión postnatal. Fenomenal. Es decir, van a ir surgiendo usos que a nosotros no se nos habían ocurrido. Farmacéuticos. Nos han contactado dos farmacéuticos diciendo, nos viene fenomenal porque viene el paciente que a lo mejor ha visto al médico en consulta, una consulta muy corta, como son ahora, y viene con muchas dudas. Y entonces el paciente se puede ir con una infografía creada por una psiquiatra y un médico y avalada por la Sociedad de Psiquiatría. ¿Cómo nace el proyecto y cómo crece? Pues es muy interesante porque en el 2006, fijaros si hace años, yo escribí, cuando viviendo en Inglaterra, que pasé allí casi, bueno, 18 años, escribí en el British Medical Journal una carta de, no de queja, pero contando lo complejo que es para un español vivir en un medio como el inglés. El medio inglés pues, es un medio difícil para los españoles que tenemos esa diarrea emocional y ellos tienen ese estreñimiento emocional. Entonces yo escribí esta carta que se llamaba 12 años de soledad, la historia o las reflexiones de un médico español en Inglaterra. Esta carta tuvo una proyección como nada de lo que yo he escrito después nunca todavía, y además realmente todavía, porque Blanca me escribe, porque ella en su momento leyó esta carta y desde entonces me ha seguido. Entonces, bueno, pues me envía un email y me dice, te recuerdo aquella carta y desde donde te he seguido, me encantaría hacer un proyecto contigo, estoy haciendo un programa de radio y bueno, y así nace nuestro contacto. Nuestro contacto parte de aquella carta. Blanca y yo no nos hemos conocido hasta este verano, hasta esta foto con Miguel Delibes en Valladolid es de julio de este verano pasado. O sea que realmente todo el trabajo lo hemos hecho a la distancia, que es pues un método muy, muy interesante y muy particular. Como ya os explicaba Blanca, ella hace este programa de salud mental en una parte de Radio Toronto, que es CHHA, que es para personas hispanoamericanas, ¿no? Y entonces durante 20 minutos, 15 minutos hablan de salud mental a través de un guión que Blanca prepara rigurosísimamente y lo hace con Silvia Béjar, que es una periodista hispanoamericana que vive en Toronto, y entonces está fenomenal porque Silvia le hace las preguntas a partir del guión de lo que realmente le interesa a la gente de la calle, ¿no? Entonces yo con el guión de Blanca y con las preguntas del filtro ese que crea Silvia, pues acabamos sabiendo la parte científica perfectamente de lo que es la esquizofrenia, pero también qué le puede interesar a la gente sobre ese tema.
Esto es una captura de pantalla de los guiones de Blanca, en la carpeta donde los guardo, bueno, un guión de esto realmente dependiendo del tema, ¿no? Pero puede llegar a ser 4 o 5 hojas llenas de datos, de enlaces, con una bibliografía. Ella escribe casi pues un artículo completo, científico y rigurosísimo de cada tema de los que hemos ido tratando. Y bueno, esto ha sido durante 2 años, ellas a las 9:15 de la mañana en Toronto y yo a las 3:15 del mediodía en Valladolid, y ella su programa y yo cogiendo ya mis notas visuales iniciales, que luego ya mejoraba con el guión y la convertía en la infografía. Y entre medias, las preguntas que llegaron a través de Facebook, a través de WhatsApp y bueno, digamos que enriquecían también, porque muchos de estos programas pues, se han repetido, con lo cual los temas han sido muy guiados por la gente que escuchaba el programa, que esto es de una riqueza tremenda, ¿no? Para el final del libro. El caso es que el año pasado nos encontramos yo con esta carpeta llena de infografías y ya le digo a Blanca, oye, ¿y que no hacemos algo con esto? ¿No? Parece que el papel tiene otro valor. De hecho, con el papel estamos llegando a sitios diferentes que estábamos llegando por redes sociales, porque por redes sociales yo cada infografía acabada se la mandaba a Blanca, Blanca le daba el ok o sugería algún cambio y la lanzábamos a Instagram, a Facebook, a Twitter. Pero claro, era ya una cantidad importante, 56 infografías, todas muy acabadas, cada una con su mensaje. Y entonces se nos ocurrió que esto había que llevarlo a otro sitio, que es el papel, ¿no? Que el papel además es que el papel es muy agradecido. Todo lo que en redes sociales hay muchas cosas, pero el papel se queda, con lo cual es como de un compromiso diferente. Bueno, pues con esta idea de convertirlo en un libro, pues llamamos a 2 puertas. Llamamos a la puerta de Saludarte Ediciones, que es una editorial muy pequeñita que está en Málaga y que se dedica específicamente a trabajos de medicina gráfica, y por otro lado a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Y ambos fue una maravilla la respuesta a la Sociedad Española de Salud Mental, además que las sociedades científicas a veces se mueven tan despacio porque son estamentos tan difíciles de avanzar, ¿no? Fenomenal, hacemos una reunión, me reuní con un montón de gente de la sociedad, dieron el ok inmediatamente, cuánto necesitáis, se financiaron la primera tirada de los libros, que hizo ya posible pues que ahora ya el dinero se reinvierta para nuevas tiradas. La editorial está siendo súper generosa también, el precio del libro es un precio ridículo para cualquier libro, ¿no? Pero un libro a color y bueno, pues de hecho la segunda edición que han hecho, la segunda reimpresión, han mejorado el papel y han mejorado la tinta. Esto que puede parecer una tontería, supone mucho dinero, con lo cual, bueno, pues es muy de agradecer, ¿no? Que la editorial se esté involucrando de una forma tan positiva en este proyecto. Esta es la presentación que hicimos del libro. En la primera presentación, la puesta de largo. De hecho, es muy gracioso porque yo vi los libros por primera vez en el hotel, que la editorial me había mandado unos cuantos, porque no dio tiempo que llegaran al congreso. Y en el hotel en San Sebastián, que hacía una noche de perro, yo llegué allí y me encontré la caja que me había mandado la editorial. Y bueno, pues fue muy emocionante ese primer contacto, ¿no? con ese nuevo libro. Y hicimos la presentación en el Congreso de Psiquiatría, que fue en octubre del año pasado. Y bueno, pues la verdad es que es muy agradable porque es un libro que no es en un caso base para psiquiatras, porque los psiquiatras ven una etapa más avanzada de la enfermedad, pero el hecho de que ellos nos abrían las puertas, presentarlo allí, pues desde un punto de vista médico-científico, para nosotras ha sido un espaldarazo. Este es el guión. Fue interesante la organización de las infografías, porque las infografías iban saliendo, pues los temas que iban surgiendo. Pues si Blanca veía a un paciente en consulta que, oye, pues ¿por qué no hacemos? Vale, pues venga, a ver cómo lo enfocamos, y ella el guión, lo de siempre, ¿no? Pero al final era un conjunto de 56 infografías, casi ni pie ni cabeza, no todas juntas, unas con sugerencias, otras cómo cuidarse, otra cómo cuidar al cuidador. Entonces, bueno, pues las organizamos en partes que os voy a contar. Tiene una primera parte del libro que es de salud mental en infancia y adolescencia. Como ejemplos os he traído qué hacer si tu hijo sufre acoso escolar y qué no hacer. Y autolesiones. Bueno, 2 ejemplos, ¿no? de la serie que cubre el tema de salud mental en niños y adolescentes. Hemos ido pues destacando áreas, por ejemplo, autolesiones, que puede parecer una cosa como muy relativa, ¿no? Hay un problema enorme ahora mismo de autolesiones en niños y adolescentes. Entonces, bueno, pues le dedicamos exclusivamente una infografía a autolesiones. Hemos dedicado una segunda parte a salud mental en adultos mayores. Y bueno, pues hemos intentado ver siempre la parte positiva, el qué se puede hacer, cómo se puede prevenir, cómo cuidarse, ¿no? Y esta, por ejemplo, de cómo prevenir un envejecimiento anormal del cerebro, qué cosas se puede hacer para enlentecer el envejecimiento del cerebro. Y esta otra la dedicamos al cuidado del cuidador
de la persona con demencia. Quien ha vivido con una persona o vive con una persona que tiene demencia entiende el sufrimiento tan profundo y tan complejo de cuidar a un ser querido que tiene demencia. Bueno, nos pareció importante dedicarlo a ellos. O cómo afrontar la soledad, que es la gran epidemia de los mayores, ¿no? a día de hoy. Luego una parte que es salud mental de la mujer, y aquí pues igual hemos vuelto a incluir un poco de todo, por ejemplo, el síndrome premenstrual, bueno, pues es que siempre creemos, ¿no? que la gente más o menos está formada y sabe incluso de lo suyo, pero me hizo gracia esta infografía. Cuando se la mandé a mi hija, digo, mira, esto te puede interesar a ti y tus amigas. Y dice, anda, pues si yo pensaba que esto era cosa mía, que me pasaba a mí, pero que no le pasaba a nadie más, ¿no? El hecho de poder informarte, de saber y que incluso hay cosas que puedes hacer para mejorarlo. Bueno, pues esto pone la salud en el centro y el paciente en el centro, que es lo que queremos, ¿no? Esta medicina del siglo XXI. O la depresión posparto, otro ejemplo de la parte de la mujer que tocamos, bueno, pues tocamos menopausia, tocamos un poco de todo, violencia. Aquí la menopausia, ¿no? Tocamos violencia de género, en fin, vamos tocando pues todo lo tocable. Y luego ya una parte que debe ser la parte de peso del libro, porque aquí son los trastornos psiquiátricos con nombre y apellidos, y bueno, pues tocamos prácticamente todos, nos hemos dejado fuera los trastornos de la personalidad, que quizá en una siguiente edición habrá que tocar, y también la disforia de género, que nos parecía que no es un tema excesivamente complejo, sobre todo a día de hoy, para meterlo en un formato infografía. Pero por lo demás, todos los trastornos de salud mental, los más complejos, los menos complejos, todos están aquí tocados. Y bueno, pues siempre utilizando un formato de dibujo también que llame, ¿no? Llame la atención sobre de qué estás hablando. En este caso, si ves esta infografía está separada entre manía y depresión y es fácil ver cuál es la parte de manía, cuál es la parte de depresión. O tocamos todos los trastornos de la alimentación, el estrés postraumático, en fin, cubrimos un poco todo. Luego hay una parte que ya es de autocuidados, los autocuidados tan abandonados en todos los aspectos de la salud. Ahora mismo, pues la necesidad de un profesional sanitario con una mínima queja de cualquier cosa está a la orden del día, y eso ocurre también pues con el malestar emocional. El malestar emocional y el malestar físico todos requieren a día de hoy un profesional sanitario. Bueno, pues en un intento de devolver esa autonomía, ¿no? A través de la información a la gente, bueno, pues hemos creado una parte que es cuidado de la salud mental, donde hablamos, por ejemplo, de... Un pescadillo. A ver. Vale, pues el estrés, cómo afrontar el estrés. Aquí ya es más, como digo, pues autocuidado, cómo afrontar, cómo saber si tengo un problema con el alcohol. La mayoría de la gente que tiene un problema con el alcohol, sobre todo en las frases iniciales, piensan que es normal lo que beben. Bueno, pues un poco tocando ese tema, redes sociales. Y por último, una parte en la que cubrimos las consultas y tratamientos psiquiátricos y con sus novedades, ¿no? Nos parecía muy importante, por ejemplo, el estigma del ingreso psiquiátrico, luchar contra eso, explicar cómo es. Gente que piensa que una vez que ingresas a un hospital psiquiátrico no vuelves a salir, o que una vez que ingresas ya tienes un cartelito puesto que se ha acabado tu vida, en fin. Intentar desestigmatizar, desmitificar, y lo mismo con la consulta de psiquiatría, ¿no? Y de la parte gráfica, bueno, pues yo he trabajado con ambas cosas, los guiones y el programa en directo. Para mí ha sido muy interesante porque yo normalmente trabajo o a partir de documentos o haciendo recogida de apuntes gráficos en sesiones en directo, con lo cual esto ha sido como una mezcla de las dos cosas que ha sido un reto muy, muy bonito de hacer. ¿Cuál es la base de la creación de estas infografías? Bueno, pues una información científica, médica, compleja, que ha atravesado un embudo que sería Blanca, ¿no? Blanca recoge una cantidad de información enorme y la pasa a un segundo filtro que sería Silvia, ¿no? Que dice, no, pues esto a la gente le interesa, esto sí, esto no. Y a partir de ahí, pues yo he creado textos simples con dibujos, de forma que de una información compleja hemos acabado en algo pues muy, muy sencillo. Y como ejemplos, bueno, ha sido muy útil utilizar pues todo
todo el formato de dibujo del cómic, ¿no? Todo el lenguaje tan peculiar que tiene el cómic, bueno, o el uso del espacio, ¿no? En este caso, que es factores que influyen en la salud mental, pues crearlo de este medio no circular. Esta infografía que aquí está puesta, pues es muy mona, dibujitos y tal, pero está muy en boga porque ahora mismo hay un movimiento grande antipsiquiatría que han decidido que los problemas psiquiátricos son exclusivamente sociales, reconvertidos en problemas, ¿no? Pero que no hay verdaderamente un problema de salud mental. Y bueno, pues aquí explicamos la cantidad de factores, que son muchos, externos e internos, que influyen en tener un problema de salud mental o un problema psiquiátrico. Esta, por ejemplo, de cómo apoyar a una persona que tiene depresión, estas serían las de autoayuda. Hemos intentado insistir mucho en qué hacer, porque claro, está muy bien decirte qué haces tú si tienes esto, pero también qué hace tu familiar, qué hace tu amigo, ¿no? ¿Cómo puedes apoyar, cómo puedes ayudar? Y bueno, pues aquí jugando con el negro y el rosa, de qué no hacer y qué hacer. Cómo combatir el insomnio, he utilizado un método más como de viñeta, más clásica de cómic. Y esta fue particularmente difícil de dibujar porque, bueno, pues como sabéis del suicidio, ahora mismo hay una tendencia a respetar una teoría que dice que no hay que dar ideas, no hay que demostrar métodos en los cuales la gente puede quitarse la vida. Entonces no es aceptable un dibujo de alguien que se va a tirar por la ventana, de alguien que se va a cortar o que va a tomar. Entonces se me ocurrió utilizar, que no es mía la idea, es de una campaña en la que me habían inventado para ser consultora, que hicieron en Aragón, que se titulaba No te borres, una campaña para los jóvenes, y me pareció muy bonito, muy visual, ¿no? Entonces me la quedé, la copié y, bueno, en esta imagen de No te borres como ejemplo de este uso metafórico, ¿no? De la metáfora visual. Y eso, ¿no? Y nada, como recordatorio y resumen de lo que es la medicina gráfica, que es a lo que yo me dedico al fin y al cabo, es el uso de los cómics, las viñetas, las infografías y las ilustraciones como herramienta de comunicación en el mundo de la salud. Nada más, muchas gracias. Claro, hombre. Ponerme en un aprieto, además, pero bueno. Sí. A ver, una pregunta, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? Venga. A ver, no es como aquí apenas hay médicos, no voy a criticar, sabes que somos un grupo de gente que como que parece que hacemos de menos cuando estamos haciendo difusión de cosas en el formato, digamos, más básico, ¿no? Que puede ser que es básico en el sentido de que se entienda fácil, ¿no? Entonces, me llama la atención que una sociedad científica, o en este sentido, una sociedad científica además especializada como esta, ¿no? Te has encontrado mucha resistencia. No digo esa que evidentemente no, pero otras sociedades científicas existen, y no sé, A ver, a la hora de la difusión. en términos generales, no tanto con este libro, cuando hemos salido con él ya estaba hecho. Yo creo que en el momento que la gente lo abre, entiende el valor que tiene. Pero, por supuesto, uno de los grandes problemas de ahora mismo de salir adelante con la medicina gráfica, y ya sabes que yo me dedico continuamente a la creación de cosas por el estilo, son los prejuicios, y mucho los prejuicios de nuestros compañeros, ¿no? Que bueno, tú sabes que a mí en Twitter me llaman la médico de los dibujitos, en plan despectivo, ¿no? Y yo orgullosísima de ser la médico de los dibujitos. Entonces, bueno, pues quien se mete a hacer algo nuevo ya sabe que esto es como el que va por la selva, ¿no? Abriendo. Conlleva un sufrimiento. Y ahí está, y es real y es palpable. Yo voy con cuidado desde que empecé con la medicina gráfica hace ya menos de 10 años, pero desde el momento en que ya lo llamamos medicina gráfica en España, que es el 2017. He tenido siempre mucho cuidado antes, cuando yo hice un trabajo fin de máster en relación con la medicina gráfica tal, de dar los pasos muy despacio, con mucho cuidado, buscando foros que lo fueran a entender, de forma que a su vez esos foros fueran a abrir otras ventanas y otras puertas, ¿no? A nuevos foros, y que, digamos que, por ejemplo, el estar hoy aquí, que el Colegio de Médicos de Toledo me abra las puertas, es un paso adelante. Cualquier presentación en un medio como este, ¿no? Profesional académico, es una puerta que se abre. Pero sí, sigue habiendo mucho prejuicio,
es normal, por otro lado, ¿no? La gente sigue asociando el dibujo con lo infantil, con lo poco serio y tal. Pero yo pienso que el hecho de que nuestros cerebros están diseñados para que nos guste el dibujo. Tú a una persona le dices, toma, léete este Word, este PDF que te doy, o mira estos dibujos. No podemos evitar que nuestra mente está diseñada para lo que nos guste es la imagen, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado las redes sociales, que se mueven muy deprisa, nuestra capacidad de atención está a mínimos como raza, como especie humana, perdón, está a mínimos. Entonces hay que saber convivir con lo que tenemos, y lo que tenemos ahora hay que ser capaces de mandar mensajes muy claros, muy sencillos, muy rápidos, porque la gente ya no abre blogs, no abren enlaces, no abren nada. Entonces, todo lo que puedes transmitir de un solo vistazo, pues es un caballo ganador. Y bueno, pues quien no lo quiera ver, pues no podemos hacer mucho, pero desde luego es un problema, sí, sí. Y el tema me interesa mucho lo que has dicho, la difusión a nivel de, pues, cuando se habla de profesores, por el tema de todo lo que es la salud mental, que está también es tan importante, ¿no? Y sobre todo el tema del suicidio adolescente, que también es importante. ¿Cómo se te ocurre, digamos, de alguna manera, pues eso, difundir esto, no sé, hablando de las consejerías de educación y de los institutos, cómo podemos ayudar a difundir todo eso? Luego poniendo los temas encima de la mesa. Seguimos teniendo miedo a reconocer que nuestro hijo puede tener un problema de salud mental, o que ves al amiguito de tu hijo y te das cuenta. Sigue habiendo un estigma, y sobre todo en niños y en jóvenes, con lo cual ser capaces de ponernos sobre la mesa cualquier tipo de difusión, de ir, bueno, pues lo que hacemos, ¿no? De acudir a donde te inviten, a donde puedas tú meterte, coles, institutos, tal, a dar charlas, a informar, y bueno, pues material como este. A mí este libro me parece que esté ahí puesto en una pequeña biblioteca de un cole donde cualquier chaval lo puede coger, cualquier profesor se puede informar, un material que sea fácil. Yo creo que ahora mismo tanto el Ministerio como las consejerías de Sanidad como las sociedades científicas están perdiendo grandes oportunidades de formar a la gente y de informar a la gente, porque existe un miedo atroz a que se desinforme. La única forma a día de hoy de luchar contra el bullying, de luchar contra la desinformación, es crear buen material y que sea de un medio que sea fiable. Entonces, en vez de tanta prohibición, lo que hay que hacer es inundar los medios con cosas que sean fáciles de entender, que estén bien hechas y que tengan detrás profesionales creíbles, ¿no? No simplemente abandonar los espacios donde pueda haber bulos, donde lo que están diciendo no estás de acuerdo con ello, ¿no? Creo que es una pérdida de oportunidad. Vivimos en una sociedad compleja que no se sabe cuidar, porque claro, también es cierto que somos nosotros, profesionales sanitarios, los primeros culpables, ¿no? Esto nos habla muchas veces. El no te automediques caló finalmente. Y la gente no se atrevería a tomarse un paracetamol, ¿no? Es una cosa ridícula, que se hace un cortecito en el dedo y tiene que ir a urgencias porque no sabe cuidarse una pequeña herida o un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es un problema gravísimo en el cual debería estar involucrado pues toda la sociedad y quien está, gestores políticos, quien está al cargo de todo, pero parece que no lo ven. El problema que es y el gasto que supone tener que estar atendiendo continuamente pues cosas que no deberían, y luego el desgaste profesional. Claro, un médico de familia que te va a contar a ti que no tiene tiempo para atender bien a sus pacientes, esa carga con la que se va a casa todos los días, dejó la señora María que venía hecha polvo. He tenido 5 minutos para atenderla, ¿no? Y no he podido, y toda la parte social que conlleva la consulta de atención primaria. Entonces, yo creo que a muchos frentes, la mayoría de ellos no están abiertos, están olvidados, y luego, bueno, pues como siempre en los cambios políticos, tanto en comunidades como a nivel de ministerio, el que llega quiere empezar de cero, como que nada vale, ¿no? Y no da tiempo a completar nada, y así vivimos siempre a caballo de una situación política extraña, ¿no? Que es en la que vivimos siempre en España. Anda que no me estoy metiendo aquí en cosas diferentes. A mí me gustaría no hacer una pregunta, sino hacer un comentario. A mí me encanta el libro y lo que me parece extremadamente difícil es sintetizar o incluso destilar el conocimiento, la información, porque eso requiere de un conocimiento profundo o profundísimo, ¿no? Siempre es más fácil enrollarse, extenderse, que sintetizar algo e ir a los puntos clave sin errar
en falta de precisión científica, ¿no? Y es que nada más abrirlo, yo creo que te lo he comentado al principio, la última página abrí sin querer, según al azar, y he leído estimulación magnética transcraneal, he leído ketamina, he leído realidad virtual, y yo que estoy normalmente con neurociencias ahora mismo, pues es todo lo que he estado tocando en los 2 últimos años, prácticamente. Y la verdad que era para, bueno, pues para felicitarte por esta oportunidad, ¿no? De llegar a tocar todos estos puntos que para mí son relativamente nuevos o novedosos. Es un privilegio trabajar con Blanca, porque además Blanca se dedica a la investigación, no solo a la docencia y a la asistencia. Entonces está a la ultimísima y en Canadá, con lo cual, bueno, pues realmente es un lujo. Y mi parte, que es el reducir eso a algo comprensible, bueno, pues ya llevo muchos años dedicándome a eso, con lo cual, digamos que he ido ganando una cierta facilidad, algo tan complejo, reducirlo en algo sencillo. Bueno, me alegra mucho que te parezca que estamos, Sí. lo que estamos al día y se lo diría a Blanca porque le gustará un montón saberlo también. Carmen. Oye, mira, yo cuando veía el libro, por mi experiencia en pediatría, se me ocurría, no sé si se os ha ocurrido a vosotros, elaborar un material que llegue al paciente o a las personas que van a nuestra atención de salud. Entonces, en nuestras consultas de pediatría, en las salas de espera, siempre tenemos el calendario vacunal, tenemos el decálogo del acto, que lo hagan más o menos caso, pero lo leen. Entonces, nosotros tenemos tu libro y lo podemos manejar y lo podemos ofrecer, pero si una página del síndrome premenstrual lo podéis elaborar como tenemos el calendario vacunal en un formato un poco más grande y de acuerdo con Jerez, es una tremenda idea. Sí, 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 sí. Pero de acuerdo con asociaciones, gerencias, se elabora material, pues porque habéis sido generosas y habéis tenido los derechos, ¿no? Es que se puede, cada página puede ser un póster que podemos situar, que podemos colocar en las salas de espera. Pensar un poco en... ¿Sabes el problema? El problema es que tienes toda la razón y tú como médico lo ves. Pero quien tiene que decidirlo es alguien que está por encima, gestores, muchas veces tal. ¿Tú crees que yo ya he llamado a la puerta de 3 consejerías de sanidad a decirles, oye, que tenemos este libro utilísimo para vuestros médicos de familia, pediatras, tal, tal, tal? Es muy difícil mover cosas. Entonces, si a nivel personal tú quieres, yo te mando el PDF, lo imprimes en un formato grande y adelante. Porque nosotros lo único que sacamos de este libro es la satisfacción de saber que estamos haciendo medicina a través de él, que estamos llegando a gente, que estamos llegando a pacientes. Yo no veo pacientes desde hace unos años, con lo cual yo necesito saber que tengo pacientes, aunque no los voy a conocer nunca. Y mis pacientes son los tuyos, y son los de Raúl, son los de Sánchez. Es decir, es que a través de colegas, ¿no? Poder llegar a la gente, pero sí, una sala de espera es ideal. Una sala de espera es un espacio perdido. Es un espacio perdido. Además, no peguéis nada a las paredes, que está recién pintado, todas estas cosas, ¿no? Que ya sabemos. Un espacio en el que está el paciente un poco nervioso, muchas veces un poco ansioso, ¿no? Y normalmente ni siquiera con el teléfono mirando. Y tú le colocas algo colorido o que te llama la atención de un tema que le preocupa, le interesa o le afecta y lo va a leer. Totalmente, sí, sí. Es así. Yo tengo tengo la experiencia de hice una prueba en mi consulta y tuve cada semana ponía un mensaje en la consulta. Muy sencillo, cuando tengas diarrea, cuando tu hijo tal. Todos entraban habiendo leído. Fíjate, claro, sí, sí, sí. Porque además estamos hablando de un espacio que por sí mismo tiene ya la credibilidad de lo que hay en las paredes. Todo lo que hay en esas paredes la gente sabe que es bueno y que es creíble, que no es que estén metidos en Facebook. Entonces, son oportunidades perdidas el no estar haciendo educación sanitaria en cualquier sitio y ese sitio es el ideal. Aparte que, bueno, pues muchas veces se espera, ¿no? Un rato, con lo cual, pues el tener algo a lo que mirar, o sea, que te aseguras que la gente que pasa por ahí va a leer lo que tú pongas, que además de forma inversa después te va a facilitar, porque a lo mejor esa familia que ha leído lo que ponías de la diarrea, pues la próxima vez ya no vienen a la segunda diarrea, vienen realmente cuando el niño necesita ver a un pediatra y no antes, ¿no? Pero bueno, no sé, hemos creado esta idea de que sí, dime.
A raíz de esta última proyección, que nos da las gracias, yo creo que te las tenemos que dar a ti. Y darte la enhorabuena por el trabajo y por el entusiasmo que demuestra. O sea, que es contagioso. Muchas gracias. Muestras un entusiasmo que ayuda, que está, que quiero ya, que se calle ya, que quiero. Perdón, o sea, no sé si me vas a entender la comparación, porque nos hemos educado con Pizarro, con Pedro y Filemón, y con Mafalda, lo difícil Mafalda. es un simple trazo de un lápiz, lo que puede comunicar, lo que puede transmitir, no es fácil. Un dibujo sencillo, que parezca sencillo y que transmite más que 1000 palabras. Y yo creo que en esto... Ha sido el núcleo de la cuestión, que es que un dibujo debe ser capaz de comunicar. Y comunicar no es lo mismo que ser un buen dibujo. Mis dibujos no son buenos dibujos. Bueno, he ido mejorando con los años, llevo muchos años dibujando muchas horas al día, pero no deja de ser un dibujo infantil, es un dibujo que no es... Pero mi dibujo transmite y de eso soy consciente, ¿no? Me encanta que hayas mencionado Mafalda porque Forges y Kino son mis dos modelos, precisamente porque tienen un trazo muy sencillo y son capaces de transmitir ideas profundísimas, ¿no? A partir de un dibujo muy, muy sencillo. Así que mencionar a Mafalda es... Solamente es o sea, no sabía, pero a llevarte la contraria en una cosa que has dicho, Adelante. ¿cómo se te ocurre decir que los médicos no podemos aprender nada de lo que vayas a decir? Yo lo has dicho, no lo niegues. Bueno. Claro, seguro que podemos aprender mucho con este libro. Bueno, puede ser un recordatorio, sin duda puede ser un recordatorio pues, de patologías que a lo mejor haga tiempo que no veas, no han pasado por tu consulta, ¿no? Pero que el objetivo es darte a ti la herramienta, para que tú eso lo utilices con tus pacientes. Porque hay que ir con pies de plomo, claro, porque es un médico de una especialidad hospitalaria no quiere tener que enseñarle nada a un médico de familia, eso sería de una arrogancia tremenda. Entendemos que los papeles son diferentes y que, bueno, pues que este libro está diseñado para ayudar al médico de familia, no para enseñarle nada. Seguro que sí. Muy Puede bien. ser también de mucha utilidad entre asociaciones de familiares con alguna patología en concreto. No sé si esa difusión se puede explorar. Hay asociaciones de pacientes que tienen esquizofrenia, depresión, familiares de cáncer, que sufren todos enfermedad mental. No sé si a lo mejor a nivel privado, porque sabemos que la maquinaria estatal es tan pesada. Sí, qué difícil es mover Siempre todo. va con retraso, si eso a lo mejor se podía difundir de otra forma. No Iremos sé. llegando, es un libro que es atemporal, iremos llegando y de hecho vemos que vamos llegando. Es un libro que está despertando mucho interés y que, bueno, insisto que se ha mejorado. El inicial era más aspecto cuadernillo, ahora es un libro más libro, está corriendo la voz también entre la gente, con lo cual, bueno, pues, y como nada más abrirlo ya ves, bueno, que tú puedes utilizar las infografías. Pues mira, yo estoy en una asociación de no sé qué, por qué tal, pues ya sabes que de esa infografía puedes hacer uso. Así que, bueno, poco a poco. Yo, como somos amigos de hace tiempo, lo que voy a hacer es que uno de los libros que cojamos nosotros se lo vamos a mandar a la directora general de calidad de la consejería, que también es amiga, y vamos a poner que, para que no piense que va a costar mucho dinero, pero las infografías, a coste casi cero, bueno, pues costar Sí. y a lo mejor tenemos suerte, ¿no? Pues adelante con Lo ello. voy a mandar y con una cajita de tira para adelante, que te va a gustar. Fenomenal. Y a lo mejor tenemos suerte, ¿no? De institución a institución siempre es más fácil. Yo estoy contando que de individuo a institución hay más dificultad Sí, para vamos a llegar. hacer desde el colegio. Claro, sí. Fenomenal, adelante. Cualquier cosa que necesitéis. Que no nos escupen en la cara. Sí, podemos a ver si conseguimos algo, porque esta labor que decías de salas de espera, infografías y demás, que cuando todos los servicios de salud hacen las suyas propias y demás, me parece muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Solamente una pregunta práctica. ¿Esto está, o habéis pensado en ponerlo en algún sitio que se pueda descargar las infografías? En ebook. No, pero lo cierto es que estas infografías inicialmente eran infografías que han volado solas. Entonces, tú probablemente metes mi nombre en Google y probablemente te aparezca la infografía
la original. Luego las he mejorado mucho, los textos les he digitalizado todos y tal, pero, pero las infografías iniciales están en los medios, o sea, están todas en Twitter, todas en Instagram, con lo cual están en Google. El libro lo hemos mejorado añadiendo un texto abajo, cada infografía va con un texto, incluso hay algún como pequeño caso clínico, comentarios, o sea que el texto a mayores también es una ganancia para el libro y eso ha sido trabajo exclusivo de Blanca. Entonces, bueno, es como un pequeño tratado de psiquiatría, un pequeño manual, pero escrito de una forma y dibujado de una forma que cualquiera lo puede entender y que desde luego esperamos que pueda ayudar a un montón de gente. Ahora, claro, tenemos que llegar a la gente, que eso es la parte difícil. De un libro lo fácil es publicarle. Lo difícil es después llegar a que la gente lo lea o lo disfrute. Muchas gracias por Muchas gracias a vosotros, que en un día como hoy, además de haber